doy la bienvenida a un nuevo encuentro. Hoy, como siempre, vamos a estar compartiendo este rato que tenemos para charlar, para reflexionar, pensar un poquito en todas estas cosas que nos pasan, que nos preocupan. Y para hoy les traje un tema, me sugirieron en las redes y una amiga sobre todo, Jessie, te mando un beso. Estuvimos hablando esta semana de lo que tiene que ver con las etapas de crisis. Esas crisis que pueden ser existenciales, que pueden ser por las diferentes etapas de nuestra vida, por los cambios bruscos, crisis laborales o crisis de repente por acontecimientos. Nosotros hemos vivido una crisis importante a raíz del tema de la pandemia. Es como que todo eso nos enfrenta a situaciones complicadas que a veces nos dejan pensando y también nos preocupan, ¿no? Así que esos momentos que tienen que ver con las etapas de las crisis, con las etapas del crecimiento de nuestra vida. Entendemos como crisis a tiempos que son turbulentos, que en cierta forma sacuden el rumbo de nuestra vida. Y de alguna manera también sacuden el rumbo, el camino, el paradigma, el modelo de vida que tengo. Todo lo que funcionaba hasta hoy, hasta este momento, cuando ocurre una crisis, ya esa forma de resolver las situaciones ya no me funciona más. Eso que me daba resultados y me ayudaba a resolver situaciones, cambia, ¿no? Y quedo ahí empantanado, y entonces esto significa que voy a tener que armarme nuevamente y voy a tener que establecer nuevos paradigmas, nuevos modelos, nuevas maneras de encontrar de nuevo el camino. Y a lo mejor es muy distinto que el anterior que ya tenía. Seguramente voy a tener que hallar otras actitudes, pero también, lo más importante, voy a tener que tomar nuevas decisiones. Decisiones para poder atravesar estas situaciones, estas crisis. Porque la crisis no se soluciona, la crisis se transita. Hay que avanzar y hay que transitarla, hay que recorrerla. Se atraviesa, ya que se trata de un desorden que produce un caos en nuestra vida. Es un desorden de un momento de donde todo se complica. Así que lo primero que debemos hacer es tratar de ordenar nuevamente ese caos. Ver de qué manera puedo encauzar de nuevo el rumbo. Si lo pienso así, defino entonces que quizás cada crisis sea la generadora de nuevas oportunidades que se me presentan. Y en ese punto voy a tener que analizar qué cosas han cambiado en mi vida, cómo me afectan esas nuevas situaciones, qué necesito tener en cuenta para ordenar ese caos y poder encauzarlo nuevamente. ¿Me está perjudicando acaso una sensación de impotencia, de no poder hacerlo? Puedo llegar a sentir incertidumbre también, dudas, confusión, un montón de sentimientos que me van a hacer pensar y me dejan quizás inmóvil o paralizada. Darme cuenta cuál es el sentimiento que más me invade, y es uno de los primeros pasos, ¿no? Analizar qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que me está pasando. Entonces ahí debo examinar y para posicionarme, para ver en qué lugar estoy situada y saber desde dónde arrancar primero, ¿no? De qué manera puedo comenzar. Luego voy a tener que decidir. Siempre se trata de tomar decisiones en los momentos de crisis. Voy a tener que decidir cómo actuar, qué camino puedo hacer primero, qué puedo probar. Por ejemplo, ¿voy a esperar acaso a que pase esa situación? ¿Voy a actuar en consecuencia y voy a tratar de cambiarla? ¿Voy a soportarla y aguantarla?
o voy a buscar fortalecerme? ¿Cuál de las cosas puedo llegar a hacer con las herramientas que tengo? Las crisis en realidad son una oportunidad que tenemos para aprender que eso que pasó no me vuelva a suceder, o al menos no me vuelva a suceder de la misma manera. Para atravesar una crisis es muy importante saber con los recursos que contamos. Los recursos, ya sean externos a nosotros, que puede ser amigos, familia, o tener con quién compartir, ¿no es cierto? Compartir esos momentos complicados. Y también tengo que analizar y darme cuenta los recursos internos con los que cuento. Por ejemplo, la voluntad, el deseo de seguir adelante, las capacidades con las que cuento, la experiencia, si soy flexible para adaptarme o no a esos cambios. El mensaje sería aceptar los nuevos desafíos. Por el contrario, sería un error volver hacia atrás para continuar haciendo lo mismo. Si sigo haciendo lo mismo, voy a regresar, por supuesto, al mismo lugar. Otro error que puedo cometer es querer negar la crisis, ¿no? Esa negación, bueno, acá no pasó nada, está todo bien, es un tema, creer que es un tema pasajero, que no va a tener importancia, o creer que no pasa nada. Esto no permite que pueda atravesar la crisis, porque no voy a aprender nada de eso, no voy a rescatar nada si no soy consciente de que, bueno, que esa crisis me viene a enseñar algo. Además, ¿qué hace? Hace que la crisis permanezca en ese lugar, si no la puedo atravesar. La crisis implica tomar decisiones que produzcan cambios. Si yo actúo de otra forma, será estancarme, anclarme en la crisis y por ende pagar los precios que tienen que ver con detener el desarrollo personal, el desarrollo de un proceso de mi vida. O con un estado también me puede provocar angustia, incertidumbre, una angustia y una incertidumbre permanente. Inseguridad también, por supuesto. Porque cuando se altera o se rompe un modelo o una estructura que estaba organizada de esa manera, de repente esa forma se quiebra. Ahí se produce un quiebre y eso va a dar lugar, en principio, a una inestabilidad, o sea, es como que me confunde y cambia mi modo de vida. Esa inestabilidad, y también me va a dar una gran incertidumbre, dudas, angustia, toda esa sensación de no saber para qué lado ir, qué hacer, cómo resolverlo, cómo lo puedo manejar. Cualquier cambio abrupto que se produce en nuestra vida, ya sea de índole familiar, que puede pasar rupturas de familia, ¿no? Separaciones, muertes, pérdidas, o de índole laboral también. Puede ocurrir que estas crisis tengan que ver con lo social, con lo económico, con lo político, o si no también puede pasar que sean estas crisis en un estado a nivel emocional. Una gran agitación, un gran desorden que nos desborda y no sabemos cómo actuar. Produce además un estado emocional con un alto grado de confusión. Y bueno, ¿por qué? Porque los mecanismos que antes funcionaban para solucionar o para afrontar una situación, ahora ya esos mismos elementos ya no me sirven, ya esas actitudes, esa conducta ya no me dan soluciones. Ahora fallan y por eso debemos tomar otro tipo de decisiones para salir de esa vulnerabilidad que surge. También nos puede provocar una crisis sentimientos de enojo, ¿no? A lo mejor tenés un sentimiento de culpa o de enojo, te enojás por algo,
puede aparecer el miedo, la desesperanza o sentirte indefensa, indefenso. En resumen, por ejemplo, Freud la define a la crisis como una combinación de situaciones de cambio. Una situación que a veces supone riesgos para la vida de una persona y lo pone a esa persona en una situación de vulnerabilidad, pero a la vez le está dando la oportunidad para el desarrollo mismo de la persona. Eso es la definición que da Freud. Yo diría entonces que es poder, ¿saben qué? Poder barajar de nuevo. Yo lo resumo así, ¿no? Como que es tener la oportunidad de agarrar el mazo de cartas, que el mazo de cartas serían las posibilidades de vivir, las posibilidades que yo tengo, y poder barajar de nuevo. Mezclar todo, mezclar las posibilidades y arrancar de cero. Es un volver a empezar, como había una canción de Lerner, ¿no? Confiar en lo que soy y lo que tengo para volver a empezar. No podemos dejar de lado todo lo que tiene que ver con las crisis evolutivas, que son cuando uno va creciendo en la edad, ¿no? Son aquellas que acompañan a los diferentes momentos del desarrollo físico, que indican que una etapa o ciclo ha terminado, la infancia, la adolescencia, para dar lugar a un nuevo periodo. Estoy hablando, bueno, por supuesto, de las crisis estas que se dan con el paso del tiempo, ¿no? Cuando recién nacemos, primero somos un bebé y cuando vamos creciendo pasamos a ser un niño, una niña. Ahí también hay una crisis, hay una pequeña crisis. Cuando llego a la adolescencia, ahí también adolescente significa que adolece, o sea, el adolescente es un claro ejemplo de que adolece la crisis. Ese cambio físico, ¿no? Verse el adolescente que se ve con el cuerpo, que el varón que le cambia la voz de golpe, o la nena que, bueno, empieza sus periodos. Y claro, ahí es como eso produce crisis, es como que salen al mundo, empiezan a contactarse con los primeros vínculos. Así que, y otra crisis es cuando uno se convierte en adulto, que tiene que empezar a tomar otras responsabilidades. Se transforma en una persona que tiene que asumir responsabilidades o porque, bueno, se tiene que hacer cargo de una familia o por lo que sea, un trabajo, terminar una carrera o comenzarla. Y después hay otra que es la etapa madura. Y allí, bueno, también hay una crisis porque uno se tiene que acostumbrar a un montón de cambios, no solo físicos, sino también emocionales, psicológicos, un montón de afectivos, hay un montón de cambios, más todas las pérdidas que van surgiendo a medida que va pasando el tiempo. Y luego viene la vejez, que también implica cambios grandes, dejar muchas cosas, olvidarse y tomar otras cosas, porque la vida es eso, ¿no? Siempre la oportunidad de seguir disfrutando y seguir aprendiendo. Todos estos cambios, si bien no se dan en forma abrupta, o sea, los cambios cuando uno va creciendo y va pasando el tiempo, los cambios se van dando día a día, son paulatinos. Pero también generan cambios importantes que afectan o benefician también la parte psicológica, intelectual, cognitiva, emocional y además tiene que ver con toda la parte social, ¿no? Todo influye, todo lleva su proceso, su cambio. Cada etapa implica diferentes conductas, diferentes responsabilidades, distintos comportamientos, distintas necesidades. Van a ir cambiando los valores, por supuesto, los gustos, las necesidades y las exigencias sociales también. Toda la parte económica, por supuesto, también varía. Aceptar, entonces, se trata de aceptar nuevos retos, nuevos desafíos, sortear dificultades, sortear nuevos conflictos.
Nuestra existencia, aunque sigue un hilo de continuidad, porque se supone que bueno, todo tiene un proceso más o menos lineal, aunque parezca que hay una continuidad, en realidad está hecha de momentos que se discontinúan. ¿Por qué? Porque hay un cambio todo el tiempo. Entonces, se trata de momentos que se interrumpen, ¿no? Empiezo algo y la termino, o sea, son, a pesar de ser continuos aparentemente, son momentos discontinuados, porque bueno, vivimos a través experimentando pérdidas, duelos, cambios. Estamos en un continuo movimiento y en un continuo cambio. Entonces todo eso requiere adaptarnos, exige una adaptación a esas diferentes formas que tenemos, eso que les decía, el modelo, el paradigma, la estructura de vida que tenemos. Así que esos cambios repentinos que se nos dan implican aceptación y duelo. Voy dejando algo y tengo que aceptar algo diferente, algo nuevo. Pero también, por supuesto, son nuevas oportunidades que se me presentan. La clave para atravesar estos sucesos o situaciones de crisis es volver a nuestra esencia, ¿no? A nuestro yo profundo, para recuperar esas capacidades que a lo mejor están ocultas, ya que si somos capaces de superar los obstáculos que se nos presentan a lo largo de las distintas fases de la vida, vamos a lograr encontrarle el sentido de la vida. Solamente eso, ¿no? Si podemos aceptar los cambios y nos adaptamos, vamos a encontrarle el sentido, vamos a darnos cuenta, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo acá en esta vida, en este plano? ¿Qué es lo que tengo que hacer y para qué vine? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Entendemos que las crisis definen el comienzo de una situación nueva, a la cual nos tendremos que adaptar. No se trata de que una crisis sea mala o buena, por supuesto que no, ya que nos abre un abanico de posibilidades que pueden ser tanto negativas como positivas. Una de las características comunes a todas las crisis es la aparición repentina, por eso nos sorprenden. Cuando surgen así inesperadamente, ahí te sorprenden. Si bien nos hace sentir una sensación de peligro y de amenaza porque no sabemos con lo que nos vamos a encontrar, también nos abre una puerta a nuevas perspectivas, nuevas posibilidades. Además, las crisis funcionan como una señal de alarma, como un estímulo para que despierten nuestros deseos de superación, querer sobreponernos. Algunas se presentan en forma natural y su forma de afrontarlas es lógica, es predecible, pero otras requieren un verdadero esfuerzo de nuestra parte. Necesitamos ser creativos, tener inventiva para poder superarlas. A veces una crisis puede durar mucho tiempo, podemos establecer cuándo empiezan, pero no sabemos cuándo puede terminar. Lo mismo ocurre con la solución. Puede ser definitiva o provisoria, o sea, puedo encontrar la solución de una etapa de crisis y que me puede servir por mucho tiempo, o a lo mejor es solamente por unos días esa solución, ¿no? Hay situaciones como, por ejemplo, un divorcio, una pérdida de trabajo, que son parte de la experiencia humana. Así que en algunos casos pueden causar una crisis tan grande que nos exijan un sobreesfuerzo, un mayor esfuerzo del que podemos hacer. Así que lo interesante es que las crisis existenciales nos obligan a conectar con nuestra historia, a detenernos para hacer un balance de nuestras prioridades, de esos deseos que tenemos, pero también las cosas que vamos necesitando. Porque a pesar de las ansiedades que nos producen y todo esto que nos agobia, todos tenemos la capacidad de sortear las crisis, de buscar, encontrar una posible solución, como también
de que también nos quede un aprendizaje, un saber que puedo llegar a ordenar ese caos del que les hablé antes, puedo llegar a ordenar ese desorden y bueno, y poder volver a la lucha. Así que en cuanto, por supuesto, recobremos las fuerzas perdidas, porque bueno, no podemos salir a la batalla, pero medios lastimados. Entonces, bueno, tomarnos ese tiempo, ¿no? Como para recobrarnos, poder pensar en qué nos pasó, que nos deje el aprendizaje y poder seguir adelante. Lo importante es rescatar la capacidad de saber aceptar. A veces es muy difícil poder aceptar esto que nos pasa y, por supuesto, si necesitamos ayuda y no podemos resolverlo solos, como siempre les digo, entender que, bueno, no somos perfectos, no somos superpoderosos y que a lo mejor pedir una ayuda de repente a un terapeuta, a un familiar, a un amigo que vea un poco más claro y que nos ayude a ordenar ese desorden, bueno, siempre estar ahí, tenerlo siempre presente, no estamos solos en la vida. Y eso tiene que ver con un signo de madurez. Poder pedir ayuda hace que nosotros no nos creamos perfectos y que tratemos, o sea, es una muestra de madurez poder pedirla, porque el paso de una etapa a otra no siempre es sencillo y es fácil. A veces produce una tensión psicológica muy grande y bueno, pero esto nos puede llevar a nuevos valores, a nuevos objetivos. Entonces entender eso, ¿no? Entender que muchas veces necesitamos de esa ayuda de otra persona. Y les cuento que hoy elegí un relato que tiene que ver con valorar lo que tengo. Valorar lo que tengo para poder volver a empezar de nuevo. Como nos pasa generalmente después de atravesar una crisis. Y dice así: cerca de la playa vivía un pescador que todas las madrugadas se levantaba para tender sus redes y así poder atrapar su pesca. Sabía que las redes debían estar puestas antes de que saliera el sol, para que los peces no puedan escapar. Allí estaba, haciendo su labor con gran precisión, sin olvidar ningún detalle. Entraba y salía del mar, llevaba las boyas formando los arcos necesarios. Mientras extendía todos sus elementos, siente que tropieza con algo duro en el fondo y que se lastima su pie. Entonces saca su pie del agua y se da cuenta que está sangrando un poco. Se había lastimado la punta del dedo con eso tan duro. Se agacha, mete las manos en el agua, buscando, y siente que toca unas piedras, que estaban todas juntas, que eran bastante grandes. Empieza a levantarlas y comprueba que están en una misma bolsa todas atadas. Se enoja bastante porque no entiende cómo puede ser que alguien haya dejado allí semejante envoltorio tan peligroso. Cualquiera se puede torcer un pie. ¿Y yo cómo no me voy a dar cuenta? Tengo todavía tanto para hacer. De alguna manera voy a tener que sacarlo, porque tengo que entrar y salir del agua para hacer mi tarea correctamente. Así que interrumpe, todavía a oscuras, porque el sol no salió. Levanta el saco pesado con las piedras y con mucho esfuerzo, porque eran piedras enormes. Levanta la inmensa bolsa como puede, casi metiéndose hasta la cintura en el agua y prácticamente la tiene que arrastrar hasta la orilla. Luego de dejarla en la playa, vuelve a entrar al agua para seguir tendiendo la red. Cuando sale para buscar una boya y seguir sujetando otra vez, se vuelve a llevar por delante el saco de piedras que había dejado un momento antes. Ahora se lastima el otro pie. Piensa un poco y comprende que si lo deja allí, se va a seguir tropezando. Así
que se agacha y se arrodilla con dificultad. Ya que todavía estaba muy oscuro, abre la bolsa, mete su mano y saca una de las piedras que era muy grande, de tamaño de una naranja, bastante pesada. Se da cuenta que el resto de las piedras eran todas así de grandes. Siente rabia por el tiempo que estaba perdiendo y siente también bronca por la persona que dejó eso allí. Y casi, como en un gesto de fastidio, tira la piedra al agua. Escucha el ruido que provoca al caer, un sonido que lo calma. Entonces decide tirar otra piedra, aún más lejos. Comienza a arrojar una por una todas las piedras de la bolsa. Por momentos las tiraba con una mano y algunas las lanzaba con las dos manos para lados contrarios. Así pasa un buen rato, un poco más de media hora, hasta que el sol comienza a asomar. Se da cuenta que todavía no terminó de tender las redes, pero ya quedaba una sola piedra. Entonces, cuando la agarra, el brillo del sol que acaba de salir refleja la piedra y se da cuenta que esa piedra tiene un extraño brillo metálico dorado. Se sorprende, la lustra contra su ropa como si fuera una manzana, la vuelve a mirar y percibe que brilla muchísimo, que tiene el brillo del oro. La limpia un poco más y comprende que la piedra que tiene en la mano es de oro macizo. Supone que todas las anteriores eran igual a esta. Lamenta que se ha pasado una hora de su vida tirando al mar el más preciado tesoro que cualquiera querría tener, que sin darse cuenta desperdició semejante riqueza sin poder valorarla. Se enoja, se fastidia, se siente culpable. Siente una sensación muy desagradable por esa fortuna que perdió por un propio impulso. Está a punto de ponerse a llorar cuando de repente se da cuenta que todavía tenía en su mano una gran piedra de oro que representa en sí misma una inmensa fortuna. Entonces, mágicamente, quizás por ese darse cuenta que significa tener una iluminación, un poder valorar lo que aún tiene, comprende que, en lugar de poner el acento en lo que ya no está, podría poner el acento en lo que sí tiene. Así que por primera vez en toda esta experiencia, en lugar de pensar en lo que perdió y que ya no tiene, empiece a considerar en la fortuna que tiene en sus manos para volver a empezar. Lo mismo ocurre con las crisis, con los cambios. Debemos poder poner el acento en las oportunidades que aún tenemos. Ese cuento, me dejó pensando, ¿no? La verdad que cuando lo leí en mi casa preparando el programa, la verdad que me impactó y quedé pensando en eso y lo quería compartir con todos ustedes. Y si hablamos de esto, ¿no? De empezar de nuevo, estamos también hablando, ¿saben qué? De resiliencia. La resiliencia es la capacidad de atravesar dificultades y volverse más íntegros, más fortalecidos. Es transformar el dolor y también la resignación en compasión y en aceptación. De eso que quedó en el pasado, entender que es del pasado y corresponde al pasado y no traerlo ahora, al aquí y ahora, para dejarlo atrás y empezar de nuevo. Esto muchas veces pasa con las crisis. Traen la oportunidad para hacer un giro en nuestras vidas. Entonces ahí tenemos que revisar paradigmas, comparar modelos, mandatos que teníamos hasta este momento y a partir de una crisis ya esos mandatos, esas estructuras, esos paradigmas ya no nos sirven más. Es un antes y un después. Al contrario, esos formatos nos estancan, nos detienen en nuestro proceso.
probar otras cosas, entonces es el desafío. Necesitamos para esto la creatividad, la inventiva, el intentar algo diferente con los recursos que tenemos. Es en la crisis donde nace el poder de la inventiva. Albert Einstein, por ejemplo, decía: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Quien atribuye a la crisis sus fracasos violenta su propio talento, ya que respeta más a los problemas que a las soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Estas son las palabras de Albert Einstein y siguen por supuesto, súper vigentes hasta el día de hoy. Sin crisis no hay desafíos, no hay aprendizajes. A veces puede ser más grave que no existan las crisis. Por ejemplo, en una pareja, si tienen que atravesar un momento difícil, sirve para poner las cosas en claro, ¿no? Sincerarse, ser auténticos, poner las cartas sobre la mesa y pensar juntos qué es lo que está pasando. Y luego, o se fortalece la relación o se disuelve. Puede llegar a pasar cualquiera de las dos cosas. Seguir en un estado de indiferencia o negar esa situación complicada puede llegar a ser mucho más perjudicial para ambos, para las dos personas que forman la pareja o bueno, cualquier tipo de vínculo, ¿no? Amigos, familia, lo que sea. O sea, las cosas cuando se aclaran y se está cursando una crisis y uno puede llegar a ser honesto y puede decir qué es lo que pasa, qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que me molesta o con qué no puedo lidiar, entonces, bueno, es una manera para poder mejorar la relación, poder mejorar la situación. Para nada es un síntoma de estabilidad estar siempre en la misma situación, ¿no? Pensar que porque no hay ninguna crisis, eso significa que estoy estable. No, a veces no tiene nada que ver. Así que si bien una crisis produce temor, puede dar lugar a confusión, a un riesgo, a la vez nos da la oportunidad para revisar eso que está ocurriendo y así poder tomar una decisión que nos permita cambiar el rumbo. Esto de que hablaba al principio del programa, en el primer bloque, que hablaba de poder cambiar el rumbo, ¿no? Tomar un nuevo camino, cambiar el paradigma que se me presenta. Así que, pero como todo lleva un proceso en la vida, decidir algo diferente también necesita de un determinado tiempo. Entonces, ¿cómo dar esos primeros pasos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el momento justo? ¿Cómo me doy cuenta cuando tengo que tomar una decisión? Así que dentro de nuestro cerebro tenemos como una especie de alarma que anuncia la presencia de un peligro. Es como que nos damos cuenta o queremos creer que, bueno, puede aparecer algo que me puede dar lugar a algo peligroso. Aparece el miedo como respuesta a la crisis, ya que la sentimos como una amenaza, como algo que me puede perjudicar. Entonces, en el primer momento nos asusta ese cambio, porque no conocemos lo que nos puede surgir, lo que puede pasar más adelante. Es un instinto de supervivencia, ¿no? Esto de este estado de alerta. Nos hace pensar que, bueno, hasta este momento estoy vivo y viví con esto, en esta situación seguí vivo. Entonces, bueno, nos aferramos a eso, ¿no? A esa seguridad de estar vivo y creemos que si algo diferente nos pasa, nos puede amenazar, puede llegar a ser peligroso porque es algo que no conocemos. Entonces, a veces nos cuesta aceptarlo y darnos cuenta que, bueno, tenemos que evaluar qué es lo que está ocurriendo. Así que tengo que además
tengo que pensar y evaluar que estar vivo está buenísimo y está bárbaro, pero ¿a qué costo? ¿No? ¿Cuál es el precio que estoy dejando en esto? Lo que les hablaba de la indiferencia en una pareja, el hacer de cuenta que no pasa nada. Entonces todas esas cosas es como que nos puede paralizar, nos estanca, pero estamos pagando un precio bastante alto en ese estancamiento. La clave está en aprender a quietar ese miedo, ¿no? Poder manejar esa emoción, lo que siempre hablamos desde acá, desde a través del espejo, que se trata de manejar un poco las emociones que nosotros tenemos, contactarnos con esas emociones, darnos cuenta que nos está ocurriendo y bueno, así voy a poder manejarla, ¿no? La inteligencia emocional, que en varios programas creo que les hablé de esto, la inteligencia emocional también habla de eso, ¿no? De manejar nuestras emociones, de hacerle frente al miedo, que es una emoción bastante primitiva en el ser humano, y bueno, poder transitar ese miedo y darme cuenta que ese miedo también me viene a enseñar algo. Así que, por supuesto, como les decía antes, existe la terapia que te puede ayudar, las consultas psicológicas, los grupos, psicoeducación también, se trabaja mucho, las emociones, el miedo sobre todo. También se pueden trabajar en talleres, son todas herramientas que si sola o solo no podés, tenés todas estas herramientas que te pueden fortalecer y te puede ayudar a transitar esos miedos. Así que de esa forma aprendemos a conocer y a manejar nuestras emociones para que no nos dañen. Por eso es tan importante conocernos a nosotros mismos, ese camino que tenemos que hacer hacia nuestro interior. Porque hay veces que hay que esperar, hay veces que hay que pensar, otras que hay que evaluar, y hay veces que hay que ponernos en acción y no perder más tiempo, ponernos en acción, ¿no? Así que quizá no sea la decisión o la resolución definitiva, pero a lo mejor es algo temporal, a lo mejor mañana, pasado, de esta decisión la cambio. O sea, hoy tomo una decisión y bueno, dentro de 3, 4 días tomo otra distinta. Pero ¿sabes qué? Igual es momento de tomarla. Aunque quizás a los 2 días cambie, no importa. El tema es no quedarte anclada, anclado en algo permanente que no te lleva a ningún lado. Por otro lado, se me ocurre que estaría interesante preguntarnos ¿por qué les tenemos tanto temor a las crisis? Yo particularmente, desde lo personal, creo que es algo cultural. Mis padres trataron de que yo no sufra, mis padres recibieron lo mismo, o sea, que como todos fueron como un mandato, ¿no? De que la persona no tiene que sufrir. Así que, y yo también se lo transferí, o se lo transmití, en realidad, mejor dicho, se lo transmití a mis hijos, ¿no? Que esto de tratar de protegerlos, que todo esté bien, que no sufran, que no les tiene que doler nada, que no se tienen que enfermar, que no sientan las pérdidas, que no sufran. Pero eso es imposible, porque siempre nos pasan cosas que la vida está llena de frustraciones. ¿Y qué puedo hacer como padre o madre? ¿Qué es la misión que tengo, ¿no? Es prepararlos para tolerar esas cuestiones, ya sean crisis, frustraciones, cambios. Nos entrenaron de alguna manera para esquivar todas esas experiencias, no hacerle frente. Entonces, bueno, nosotros tenemos que enseñarles a ser autónomos, a que se hagan cargo, a que puedan hacerse cargo. Estar vivo implica correr riesgos. Si no corro riesgos es porque quizás no estoy de este lado, ¿no? Entonces, el dolor es parte de la vida y la muerte también, y las pérdidas, todos son parte de los que nos toca transitar. Las crisis son necesarias para crecer, eso es lo que tenemos que tener bien en claro. Para crecer yo necesito de las crisis, porque si no sería una estabilidad
ficticia, ¿no? Que no pasa nada, pero bueno, tampoco me pasa nada. Las situaciones, los sucesos no son perfectos. Nosotros los humanos tampoco, como les decía. Hay una creencia mitológica que dice que los dioses y los ángeles escondieron la verdad y la perfección en un lugar para que el hombre no los pueda encontrar, porque si encontraban la verdad y la perfección los hombres, bueno, se iban a convertir en seres perfectos. Entonces, los ángeles y los dioses escondieron la verdad y la perfección. Ahora les digo dónde. Pensaron en las montañas, pensaron adentro del mar, en el fondo del mar, en el medio de la tierra, ¿no? Bueno, o también en otro planeta, en la luna, pero sabían que tarde o temprano el hombre iba a llegar a todos esos lugares. Entonces, ¿saben qué? ¿Dónde lo escondieron? Adentro del corazón humano. Allí la verdad y la perfección en el corazón humano, allí están. Así que bueno, tenemos que caminar hacia ese lugar. Y hoy les tengo una sorpresa. ¿Qué haces, Pablito? Hoy vamos a hacer un pase con Pablo, con Butaca Musical. Así que bueno, vamos a estar hablando un ratito, vamos a compartir unos minutos. Gracias por compartir conmigo. Me encanta tenerte, siempre compartimos afuera del aire, unos minutos nada más apenas. Para poder descansar un minuto entre cambio y cambio. Claro, pero bueno, hoy nos damos el gusto de compartir un ratito más intenso, más importante. Primero te quiero agradecer, te quiero felicitar por el programa del otro día que hiciste, una producción tremenda, Butaca Musical, no se la pierdan, en la fecha del 7 de octubre, la verdad que maravilloso todo el programa de los Beatles. Sí, de Paul McCartney, del recital que dio en River. Qué bueno que estuvo la producción. ¿Te ayuda alguien con la producción? No, todo yo solo. Yo solito. Qué capo, ¿no, Maylén? Qué capo, ¿no? La verdad, una barbaridad, todos los dibujos, la musicalización. Me encanta. Bueno, divino. ¿Y para hoy qué vas a tener? Para hoy vamos a tener, voy a pasar algo del Parque de la Costa, porque el fin de semana largo fui al Parque de la Costa con la hija de mi mejor amigo de la oficina, y hace mucho tiempo había un programa en Canal 7, ATC, la vieja Argentina Televisora Color, claro, que yo tuve en la época, yo nací en 85, lo llegué a conocer. Había un programa llamado Verebo TV, se grababa en el Parque de la Costa, se grabó 2 CDs y después salió uno con temas inéditos. Y en el show final hay 2 temas del CD 2 y del CD 3, que es el tema llamado Con un beso gigante, que está al cierre del Parque de la Costa, el primer tema que entran los personajes en el parque, y el tema Ja 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 Ja, que el tema ese también pertenece al segundo disco de Verebo. Verebo tuvo 1 año, 2 años solo, estuvo en Canal 7, hasta que cambió ATC, cambió a Canal 7. Después de ahí se fue, y yo, como siempre digo, tengo el baúl de los recuerdos, encuentro de todo. Qué bárbaro. Encontré y dije, bueno, ya que vamos al Parque de la Costa, dije, voy a empezar con esas 2 canciones. Y después hay shows chiquititos de media hora, que son cuentos de princesa, que cuentan La Bella Durmiente, la Sirenita y la Cenicienta en media hora. Resumido. Te digo que cuando me voy de acá me voy corriendo para ver el programa, porque la verdad, pues yo tardo un ratito, pero llego, así que lo voy a ver, porque me encanta todos los cuentos. Sí, después también hay un show de películas, música de películas, que pasan el tema de Gris, el tema de Fama o de Fame, y el tema de Footloose. Divino. Después están los personajes que bailan una canción, Johnny Bravo y el Oso. Y después hay un show nuevo de momias, que también son ellos mismos disfrazados de momias. Y el show final, que se hace en el anfiteatro en un mini teatrito que hay en el medio del parque, que están todos los personajes, cara de barro, todos los personajes cantando, bailando, y eso. Qué divertido, qué bueno, por favor, qué bárbaro. La verdad que me encanta. Y bueno, vamos a ir al corte de... Sí. Mira, ya tenemos el corte de la radio, qué bárbaro. Sí.